Hola, soy Juan Antonio Marchal, director del Grupo de Investigación, Terapia Avanzada, Diferenciación, Regeneración y Cáncer. Nuestro grupo está formado por diversos miembros que tienen titulación en distintos grados, es decir, es un grupo multidisciplinar y el principal foco de nuestra investigación es una investigación que sea translacional, es decir, que lo que investigamos en el laboratorio lo podamos trasladar a los pacientes en el menor tiempo posible. Para ello trabajamos con células madre, tanto células madre normales como células madre que obtenemos de tumores, de distintos tipos de tumores de pacientes, y la idea es estudiar distintas estrategias, tanto diagnósticas como de tratamiento, para eliminar enfermedades que ocurren normalmente en tejidos que no tienen una buena capacidad de regeneración, o en el caso del cáncer, pues estudiar nuevos métodos diagnósticos o de tratamiento. Para ello, a continuación vais a ver a los miembros del laboratorio que trabajan en cualquiera de estas áreas y os hablarán de cuál es el fundamento de la medicina regenerativa mediante bioimpresión 3D para regenerar órganos que están defectuosos, o el ensayo con la bioimpresión 3D para el desarrollo de modelos tumorales en Lab on a Chip, así como el uso de la nanotecnología para transportar fármacos que son efectivos frente a estas células madre cancerígenas. Espero que os guste y que veáis la importancia que tiene en trabajar de distintas áreas del conocimiento para solucionar problemas que afectan a las personas y que podamos darle esa solución. Pues esta es la parte de medicina regenerativa. Nosotros somos encargados de generar tejidos mediante la ingeniería de tejidos. Esto consiste en generar órganos o tejidos usando nuevas tecnologías como puede ser la bioimpresión 3D, en el que utilizando los elementos, los componentes principales de la ingeniería de tejidos, que son células, biomateriales y factores de señalización, pues se pueden generar órganos que se asemejen lo máximo posible al tejido nativo de un paciente, con el fin de sustituir al tejido dañado o ayudarlo en su funcionamiento. Para ello, lo que se utiliza hoy en día, como hemos dicho, es la bioimpresión 3D, la cual permite generar mediante un sistema de extrusión capa a capa diferentes biomateriales con células para poder mimetizar al máximo el tejido a generar. Como ha dicho mi compañera, en bioimpresión 3D utilizamos diferentes biomateriales que se van desarrollando. Ya pueden ser materiales blandos como los hidrogeles o materiales sintéticos más duros como ácido poliláctico o policaprolactona, que pueden dar un andamiaje más resistente dependiendo del tejido que queramos producir. La tecnología de bioimpresión 3D lo que nos ayuda es a poder disponer en los tres ejes del espacio, X y Z, una determinada disposición de las células y los biomateriales para obtener tejidos complejos. Un ejemplo sería el de obtener células madre en una capa, fibroblastos en otra capa y queratinocitos en la tercera capa para obtener un sustituto de piel. En otro ejemplo, también podemos utilizar materiales que tengan ciertas propiedades mecánicas para generar un tejido como el cartílago, que no tiene capacidad regenerativa intrínseca muy potente. Aquí os presento el segundo sistema de bioimpresión que tenemos en este laboratorio, que a diferencia de la bioimpresión tradicional, esta utiliza una luz láser, en este caso una luz ultravioleta adaptada a nuestras líneas celulares, que puede proyectar una serie de máscaras y hacer patrones de mucha resolución en nuestras biotintas. En este caso, en lugar de tener una jeringuilla que se va posicionando en una posición específica preseleccionada, aquí lo que hacemos es, tenemos una piscina con todo nuestro biomaterial y nuestras células, y con una luz hacemos que eso se solidifique. Y este es otro sistema de bioimpresión que nos permita estructuras mucho más finas, más pequeñas, orientadas al sobre todo tejido cardiovascular y neurológico. Bueno, el proyecto que llevamos a cabo nosotros con esta bioimpresora es la impresión de tumores on a chip. Los chips son estos dispositivos
que tienen un surco dentro donde vamos a imprimir el tumor, la biotinta. En este caso nosotros imprimimos células madre tumorales de cáncer de mama y ponemos cubiertos por una capa de células endoteliales que simularían lo que es la pared de un vaso sanguíneo. Este chip tiene un sistema por dentro donde transcurre el fluido, que en este caso pues es medio de cultivo. Entonces podríamos hacer modelos de metástasis o intravasación en estos chips. Y un poco el objetivo final son llegar a hacer modelos autólogos de cada paciente para cribado de fármacos o estudio de estos procesos fundamentales del cáncer en tumores adaptados a cada paciente. Bueno, pues nosotros nos dedicamos en el grupo de investigación a la parte de nanopartículas, en nuestro caso son nanopartículas lipídicas, para encapsular fármacos para llevarlos dirigidamente frente a células madre cancerígenas de diferentes tipos de cánceres, como pueden ser páncreas, mama o colon. Entonces nosotros hacemos diferentes tipos de nanopartículas, ya sean de aceite de oliva, pueden ser de ácido malínico, que es un componente de la aceituna, y en general son nanopartículas blandas o sólidas, depende del tipo de lípido que lleven, en el cual nosotros podemos disolver en el interior de esta nanopartícula un fármaco y modificar su superficie para que éstas vayan por el torrente sanguíneo dirigidas específicamente a las células que son las responsables de la metástasis y la recurrencia del cáncer, que son las células madre cancerígenas. En este caso yo voy a hacer nanopartículas de aceite, ¿vale? Las cuales están compuestas de diferentes componentes. Para el núcleo de las nanopartículas vamos a usar aceite de oliva virgen extra, ¿vale? En el cual se pueden disolver los diferentes fármacos. Aquí, para que lo veáis vosotros bien, nosotros podemos marcar estas nanopartículas con diferentes colorantes para poderle hacer un seguimiento en las células. Entonces este colorante también va disuelto en el aceite de oliva del interior de la nanopartícula. Luego, la superficie de estas nanopartículas en particular están formadas por fosfolípidos, ¿vale? Que en este caso son fosfolípidos de lecitina de soja, y un agente surfactante, que es un polosámero que le aporta integridad a la membrana y además aporta estabilidad a las nanopartículas, ¿vale? Yo la voy a llamar nanoemulsión porque en realidad es una emulsión, es como si hiciéramos una mayonesa, porque lo que estamos mezclando son dos fases, una fase orgánica y una fase acuosa, lo mismo que hacemos cuando hacemos mayonesa, en la cual mezclamos leche con aceite. Entonces se llama nanoemulsión porque las partículas que se forman tienen un tamaño nanométrico. Entonces lo que vamos a hacer es, ya tenemos disuelto los fosfolípidos en etanol, vamos a disolver también un poquito de aceite de oliva en ese etanol y vamos a mezclarlo todo en acetona, que seguiría siendo una fase orgánica. También vamos a coger este colorante rojo y lo vamos a disolver también en esta fase orgánica. A continuación, aquí tenemos una fase acuosa con el polosámero, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer cuando tengamos todos los componentes de la fase orgánica disueltos, lo añadimos a la fase acuosa y automáticamente se forma la nanoemulsión. Y ya tendríamos hechas nuestras nanopartículas de aceite de oliva. Vale, pues las nanopartículas que acaba de sintetizar mi compañero son de aceite de oliva, es decir, son unas nanoemulsiones. Sin embargo, también podemos utilizar compuestos sólidos para sintetizar este tipo de nanopartículas. En este caso, yo utilizaré ácido malínico, que es un lípido sólido que se extrae de la piel de la aceituna. Este compuesto, además de servirnos para sintetizar las nanopartículas, también presenta actividad antitumoral, por lo que va a tener un efecto ya también en las células. Como digo mi compañero, disolveré este ácido malínico en una fase orgánica de etanol y acetona y posteriormente añadiremos esa fase orgánica sobre una fase acuosa que ya contiene el surfactante, que es la molécula que va a hacer que la superficie de nuestra nanopartícula sea estable y que una nanopartícula no se junten con otras y se nos mantenga estable la solución de la nanopartícula. El proceso físico para el cual se forman las nanopartículas se llama efecto Ouzo.
En este proceso lo que pasa es que cuando tenemos un compuesto insoluble en agua, como es el aceite o el ácido malínico, entra en contacto con el agua, precipita o forma una nanoemulsión en el caso del aceite, con lo cual cuando mezclamos nuestro compuesto insoluble en agua disuelto en nuestra fase orgánica con la fase acuosa, el lípido va a precipitar y el surfactante se va a colocar en la superficie de esos precipitados y va a estabilizar las nanopartículas. Es el mismo que se produce cuando mezclamos anís con agua para formar una palomica. Cuando se mezcla el anís que tiene disuelto un compuesto que se llama anetol junto con el agua, en el que el anetol deja de ser soluble, se forma una solución turbia. Eso quiere decir que se ha formado nanopartículas, que en este caso es una nanoemulsión del anetol en agua. Como bien ha dicho mi compañera, uno de los aspectos clave del ácido malínico es que es un fármaco de por sí, tiene actividad antitumoral. Por lo tanto, las nanopartículas de ácido malínico se pueden aprovechar para incluir en su núcleo otra serie de compuestos y de fármacos para que actúen de forma sinérgica. En este caso, nosotros vamos a utilizar la curcumina, que además de ser un fármaco también nos sirve como colorante. Para incorporar este fármaco en el interior de la nanopartícula simplemente tenemos que añadirlo en la fase orgánica durante el proceso de la preparación. Y por último, ¿cómo podemos comprobar que se han formado las nanopartículas? Pues esto lo podemos ver a través del efecto Tyndall, y es que las nanopartículas en suspensión son capaces de dispersar la luz. Por lo tanto, si nosotros con un láser enfocamos las distintas soluciones que hemos preparado, vamos a ser capaces de observar el haz de ese láser en la suspensión, mientras que si lo hacemos en agua o en alguna sustancia que no tiene nanopartículas, no seremos capaces de apreciarlo. Hola, buenas noches. Yo voy a hablaros sobre las células madre cancerígenas, que son un subtipo de células tumorales que hay en la mayor parte de todos los tumores. ¿Por qué nos interesan tanto estas células con las que trabajamos? Porque tienen una serie de características muy especiales. Por ejemplo, tienen una enorme capacidad de trasladarse a otros sitios, una enorme movilidad. Por lo tanto, son las principales responsables de la metástasis, porque además tienen una enorme capacidad para originar un tumor de nuevo, ellas solas, a diferencia del resto de subtipos de células tumorales que tienen un tumor. Además de ser las principales responsables de la metástasis, tienen otra característica que es la quiescencia, es decir, se pueden quedar largos periodos de tiempo como dormidas, inactivas, para después activarse, después de cierto tiempo, meses o años. De hecho, esto las hace ser las principales responsables de la recurrencia del tumor después de un tratamiento, después de meses o incluso años. Y por último, tienen la característica, a diferencia del resto de células tumorales, de que estas células madre cancerígenas, son enormemente resistentes tanto a la quimioterapia como a la radioterapia. Por lo tanto, esta serie de características las hacen muy especiales y en este laboratorio estamos intentando buscar la manera de eliminarlas. Las vías de tratamiento son fundamentalmente dos. Tratamiento directo para tratar de eliminarlas y la segunda vía de tratamiento es tratar de debilitarlas. Es un tratamiento adyuvante. Hacerlas menos móviles para que no sean capaces de metastatizar con tanta facilidad o hacerlas más sensibles tanto a la quimio como a la radio, que son los dos tratamientos más habituales que se les da a los pacientes oncogénicos. Por eso estamos investigando a ver cómo funciona.